Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía y en este caso vamos a ver el tema que quizás es más denso y les pongo una advertencia como para que se preparen un mate o algo antes de ver la clase, porque es una clase pesada y es una clase que vamos a ver todo lo que son vasos del cuello. Como vimos estas semanas anteriores, que nos enfocamos más que nada en lo que eran las vísceras y vía aérea, ahora vamos a ver arterias, que fueron las que nos fuimos como tropezando, digamos, de alguna manera, mientras fuimos viendo los demás temas. Ahora vamos justamente a ver concretamente los vasos y a justamente revelar un poco esto de, bueno, veníamos hablando de ciertas ramas que sabemos que salen de la carótida externa, hablamos de la vascularización de la laringe, de la faringe, de las arterias que irrigan la cara, tanto cara superficial como cara profunda. Ahora vamos a ver justamente el origen de todas esas ramitas y recordar que creo que no hace falta, no es algo nuevo y no es algo que probablemente no se hayan dado cuenta, pero lo mismo resaltarlo, que en el cuello hay grandes vasos que son muy importantes y el gran problema entre comillas, con estos vasos es que dan muchas ramas o bien reciben muchas ramas. Entonces de ahí el tema al que hay que dedicarle especial atención quizás en esta clase. Entonces, varios vasos del cuello, vamos a ver carótida, subclavia y vena yugular. Las arterias, particularmente, como les digo, vamos a estudiar las ramificaciones que tienen, qué relaciones van a tener y las vamos a ubicar en las imágenes y en los preparados, ¿sí? Es muy importante y es una pregunta que se hace bastante, tanto en teórico como en práctico. Ramas de la arteria carótida, más que nada, de la carótida externa, claramente interna es neuro, pero respecto de subclavia y carótida, lo que más se pregunta es carótida habitualmente. Subclavia, probablemente identificar más que nada las ramas en lo que es el preparado anatómico, y vena yugular quizás no es una pregunta tan directa, aunque podría hacerlo tranquilamente en un teórico, pero sí es importante poder identificar los elementos en un preparado anatómico o en un frasco de museo. Entonces, son temas que son importantes y que atraviesan totalmente al práctico y que son los que nos dan el pie para la continuación con lo que es el trabajo práctico de tórax, donde vamos a ver hacia dónde van, en el caso de las venas, y de dónde vienen las arterias. Entonces, como inicio fundamental de este elemento, vamos a tener lo que es el paquete vasculonervioso del cuello. Como ustedes ya saben y se cansaron de ver en locomotor, paquete vasculonervioso son 3 elementos básicamente: arteria, vena, nervio. ¿Sí? Esas venas vimos que en los que son los miembros, digamos, lo que es el esqueleto apendicular, a veces pueden ser dos venas por cada arteria. En el caso del cuello no va a ser así, sino que voy a tener, justamente esto es un corte axial del cuello, donde esto es anterior, esto es anterior, esto es posterior, y tenemos los laterales. Por convención, los cortes axiales los vemos desde los pies. Entonces, la izquierda de la imagen es mi izquierda, o la izquierda de la imagen es la derecha del paciente, y mi derecha va a ser la izquierda del paciente. Entonces, fíjense que acá tenemos lo que es la glándula tiroides. Esto es tráquea. Tengan en cuenta que la glándula tiroides se va a adosar por su cara posterior a los primeros anillos traqueales. Este es esófago, que está inmediatamente posterior a lo que es justamente la tráquea, con relaciones en lo que es el lóbulo posterior de la glándula tiroides. Y hacia el lateral de estos elementos que están justo en el medio, tenemos a la vena yugular interna y la arteria carótida común. ¿Sí? A esta altura estamos en la carótida común. Esto que está acá es el nervio vago. Entonces, estos elementos, estos 3 elementos que están descritos acá, son los elementos que forman lo que es el paquete vasculonervioso del cuello. Después vamos a ver que estos elementos van, digamos, a evolucionar de distintas maneras y a hacer distintas cosas a lo largo del cuello y mismo a lo largo del tórax, como va a pasar con los 3 elementos en realidad. Pero en principio partiendo de la base de que esos van a ser los elementos que van a conformar el paquete vasculonervioso del cuello. Fíjense que en este corte axial podemos ver acá el esternocleidomastoideo. Recuerden que lo que era la región esternocleidomastoidea, que la estudiamos en músculos de cuellos, es la que tapa, digamos, la que tapiza el triángulo vascular, que era parte de la región cervical anterior, ¿sí? Entonces, el esternocleidomastoideo tapa, es como que le hace de manto a lo que son los elementos vasculonerviosos del cuello. Acá tenemos lo que son los músculos infraioideos, ¿sí? Esto es el vientre posterior del homoioideo. Acá vamos a tener a el esternoioideo y acá al esternotiroideo, porque estamos llegando a lo que es, estamos todavía por abajo de lo que es el cartílago tiroides. Entonces, cuando lleguemos al cartílago tiroides, vamos a perder a lo que es el esternotiroideo y vamos a encontrar el esterno al tiroideo.
Entonces, estas son cositas que más o menos nos van a terminar resultando familiares. Fíjense cómo nosotros podemos ver las distintas láminas de la fase cervical envolviendo a lo que es el esternocleidomastoideo, por ejemplo, en esta altura, esta parte de acá. Después tenemos justamente esta parte de lo que es la lámina pretraquial que está envolviendo a lo que sería la cara anterior de la tráquea, a lo que son, digamos, ese punto donde se van a mezclar la fascia cervical y la fascia pretraqueal. Y además podemos ver que dos cosas importantes. Por un lado, que la glándula tiroides también está envuelta por una lámina, que la vamos a ver después, que básicamente es digamos, una cápsula fibrosa que la envuelve, que es la que da tabiques al interior de la cápsula, de la glándula. Pero además tenemos esto, que está acá en verde, que es justamente la vaina carotidia. Esa vaina carotidia es también dependencia de la lámina de lo que es la fascia cervical y lo que hace es envolver o empaquetar al paquete vascular nervioso del cuello y aislarlo de alguna manera, compartimentalizarlo, separándolo del resto de los elementos del cuello. Separa este gran paquete vascular nervioso de los demás elementos. Entonces, en principio, y lo más, no digo lo más importante, pero que es muy importante, arteria carótida. Como saben, la carótida es una sola arteria en su origen que se va a dividir en dos ramas terminales, carótida interna y carótida externa. Carótida interna tenemos que saber dónde está, dónde se ubica y no mucho más, porque qué es lo que hace, cómo se divide, es problema de neuro. No lo vamos a ver en esplagno, porque es una de las arterias fundamentales del sistema nervioso central, con lo cual no nos compete en esplagno. Pero distinto va a pasar con la carótida externa, que la carótida externa va a dar muchísimas ramas que van a encargarse de vascularizar todo lo que es cara superficial y profunda, todo lo que es cuello y todas las vísceras del cuello. Entonces pero importantísima, no importante. Entonces, carótida común va a ser rama del callado aórtico a la izquierda y del tronco brachiocefálico a la derecha. Acá tenemos que hacer una gran distinción, que es que nosotros hasta todo lo que fue locomotor y todo lo que vimos en cara y gran parte de cuello, porque no todo lo de cuello, pero sí gran parte, lo estudiamos como si fuera una imagen en espejo. A partir de ahora en adelante eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a tener estructuras que se van a ubicar hacia la izquierda de la línea media, que claramente van a hacer que ciertas relaciones a la izquierda de la línea media no sean las mismas que hacia la derecha, porque voy a tener una víscera más o voy a tener, digamos, los elementos, entre comillas, desplazados hacia la izquierda, con lo cual voy a dejar de analizar las cosas como si fueran espejo y voy a empezar a marcar las diferencias que hay entre la izquierda y la derecha, ¿sí? Claramente, miembros superiores son iguales a los dos lados, pero no tengo un corazón a la izquierda y un corazón a la derecha. Tengo un corazón solamente apuntando o ocupando, digamos, lo que es predominante la mitad izquierda del tórax. Eso hace que hayan muchas relaciones, incluso en el cuello, que van a estar cambiando. Por esto es que nosotros hablamos que hacia la izquierda, la carótida externa se va a originar directamente del callado aórtico o el callado de la aorta, y a la derecha va a originarse lo que es el tronco brachiocefálico, que justamente se denomina tronco brachiocefálico porque tiene, digamos, dos divisiones. Por un lado, la carótida es la parte cefálica y por otro lado, la subclavia, que vendría a ser la parte braquial. Por eso, tronco brachiocefálico. Claramente, en una primera instancia nos vamos a quedar con lo que es la porción cefálica, que sería la arteria carótida común. Va a formar parte del paquete vascular nervioso del cuello y a nivel de lo que es el borde superior del cartílago tiroides o bien a nivel de lo que es C4 aproximadamente, esto puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo, pero en general a esa altura se va a dividir en estas dos ramas terminales que van a ser la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna suele quedarse un poco más posterior y levemente, la diferencia es muy sutil a veces, levemente más lateral que la carótida externa, por raro que eso suene. La carótida externa se hace un poquito más anterior y lo característico que va a tener van a ser las ramas. Lo que a mí me va a diferenciar las dos arterias es que la carótida interna es lisa, perfecta, armoniosa, regular, divina, hermosa, preciosa, hasta que la pierda en el cráneo. En cambio, la carótida externa hace lío, ¿sí? Da muchas ramas que toman distintas direcciones. Entonces, carótida interna va a recorrer la región esternocleidomastoidea, como decíamos antes. El esternocleidomastoideo va a ser como el eje que yo voy a tomar para identificar y buscar los vasos, adosada a la cara medial de la vena yugular interna, ¿sí? Va en relación a la vena yugular interna. La vena yugular típicamente se ubica, o debería ubicarse normalmente, como el elemento más externo, como el elemento más lateral de este paquete vascular nervioso. Hasta el conducto carotídeo, que ahí
besitos no la había más. Pero antes de llegar al conducto carotidio pasa por una región que nosotros estudiamos con faringe, que es el espacio laterofaringio, particularmente el retroestilio, ¿sí? Entonces, pasa por ese espacio, llega hasta lo que es la exobase, entra por el conducto carotidio y nos vemos en neuro. Después vamos a tener la carotida externa, que ese sí es un problemón para esplagno, ¿sí? Donde también va a recorrer la región que va a estar, digamos, relacionada al esternocleidomastoideo, porque es el músculo que van a seguir de alguna manera, y va a ir dando ciertas ramas, ¿sí? Algo característico que no mencioné acá es que la arteria carótida, la arteria carótida común, cuando se divide, presenta dos dilataciones, el glomus y el seno carotidio. No es importante que sepan exactamente qué función cumple porque lo van a estudiar en fisio, no es algo que lo tengan que saber de anato, pero sepan que tiene estas dilataciones que cumplen funciones de receptores, ¿sí? Están inervados por lo que es el tronco simpático, por las ramitas del plexo simpático, por el plexo carotidio, y lo que hacen es básicamente darle información al sistema nervioso central de cómo es la sangre o qué características tiene ese flujo de sangre que está pasando para decirle, che, estamos bien, o che, no, mira, hay que corregir algo, ¿sí? Pero sepan que eso está justamente en la bifurcación de la carótida común. Bien, entonces recorre la región esternocleidomastoidea, pasa posterior al vientre posterior al digástrico. Recuerdan, este músculo es muy importante, particularmente el vientre posterior. Se usa como referencia para muchísimas cosas, básicamente, por decirlo a grandes escalas. Y lo que hace es justamente acercarse a la amígdala palatina, atravesar el diafragma estilio e ingresa a la celda parotidia. Recuerden que cuando nosotros estudiábamos la parótida, la dividíamos en estos dos lóbulos, hablábamos de carótida externa en un principio, pero después hablábamos de las ramas terminales de la carótida externa. Entonces, en esta región es donde termina. Es decir, va desde acá más o menos hasta acá. O sea, es un montón el recorrido que va a tener y las ramas que tiene que dar en todo ese recorrido. Y de acá va a dar ramas que irrigan todo su recorrido. Entonces, vamos a lo que vinimos. Esto que está acá es la carótida común, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior. Fíjense que veo todo lo que es occipital y conducto auditivo externo. Esto es inferior. Fíjense que veo todo lo que es la clavícula, la apófisis coracoides. Entonces, esto es el cartílago tiroides. Fíjense, a la altura del borde superior más o menos tengo la bifurcación carotidia, donde voy a tener carótida interna, que como les digo, se queda un poquito más posterior, pegada a lo que es la yugular interna, y asciende por todo el cuello sin dar ramas. Y después tenemos a la carótida externa, que está dando un montón de ramas a lo largo de todo su recorrido en el cuello. Va a pasar posterior del vientre posterior del digástrico, que es este es el vientre anterior del digástrico. Fíjense que acá está el estiloioideo, macetero, todos los músculos de lo que es la cara, todos los músculos de la mímica, el miloioideo y todos los músculos que venimos estudiando hasta ahora, y el esternocleidomastoideo, que vendría originándose más o menos desde acá, taparía toda esta región en este sentido, ¿sí? Más o menos. Fíjense que lo solaparía prácticamente todo el recorrido de los vasos. Y acá que está cortada o disecada lo que es la vena yugular interna. Fíjense, como les digo, la cantidad de ramas, que a veces es como incluso llamativa la cantidad de ramas que da la carótida externa respecto del resto de los elementos del paquete vasculonervioso del cuello. Bien, entonces, algo importante con respecto a la carótida externa es que, primero, esto que decíamos que va a dar un montón de ramas. Segundo, es que lo que más conviene para estudiar las ramas de la carótida externa es estudiarlas según de qué cara están saliendo. ¿Por qué? No es un capricho, o sí, no es un capricho, en realidad es simplemente una técnica pedagógica o didáctica para que sea un poquito más fácil entenderlo. La naturaleza es sabia y eso aplica también a la anatomía. ¿Y qué es lo que hay de sabio en todo esto? En que si yo tengo una arteria que está saliendo de la cara anterior, que es una rama que sale de la cara anterior de un vaso más grande, no se va a ir a irrigar algo que me queda 3 kilómetros hacia el dorso, ¿sí? Se va a ir a irrigar alguna estructura que está hacia anterior del origen de ese elemento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la arteria tiroidea superior, primero que el nombre me lo está diciendo, va a ir hacia la glándula tiroides, pero pensemos en esta imagen de vuelta, ¿sí? Acá está la carótida externa, desde este punto. La tiroides claramente queda hacia anterior, porque está adosada a la tráquea. Si vamos al corte axial, fíjense que la tráquea está acá y la carótida está acá. Sí, esto es carótida común todavía, pero está ahí, está mucho más, digamos, atrás y lateral. Entonces, si sale de la cara anterior, tiene que irse hacia adelante para irrigar a la tiroides. Va a pasar lo mismo con todas las arterias que salgan de la cara anterior, que en este caso van a ser la lingual, que va a ser esta que está acá, y la facial, que la conocen porque vimos cara, ¿sí? Entonces,
si salen de la cara anterior, van a ir a irrigar alguna estructura que está hacia anterior de la arteria. Después tenemos que van a salir arterias de la cara medial, ¿sí? Porque tenemos 2 vísceras grandes o 2 órganos grandes en lo que es la cara medial, que por un lado está la laringe, que la laringe, si bien está hacia medial de la carótida externa, tengo quizás otras arterias que se van a acercar más, como la tiroidea superior, con lo cual si tengo que vascularizar la laringe, por ahí lo más lógico va a ser, que de hecho Wing Wing lo hace, va a mandar alguna rama para la laringe desde la tiroidea superior. Pero si tengo la faringe, que la faringe no tiene arterias, digamos, grandes, otras arterias grandes cerca, con lo cual, si tengo una rama faringea ascendente o faringea, que claramente es faringe ascendente, va a salir de la cara medial. Sería un poco al pepe que salga de la cara lateral, dé una vuelta y llega hasta la faringe. Sería peligroso y realmente no tendría mucho sentido. Con lo cual, si tengo una arteria que sale de la cara medial, va a ir a una víscera que está en la cara medial. Lo mismo va a pasar con las que salgan para la cara posterior. No tiene ramas que salgan de la cara lateral, porque no tengo ninguna víscera importante hacia lateral. Tengo solamente músculos que ya están irrigados, ¿sí? Entonces, no va a dar ramas de su cara lateral, sino que solamente a su cara anterior, posterior y medial. Las ramas de la cara posterior no tienen vísceras grandes, pero sí tienen piel y músculo. Entonces, se van a encargar de ir a irrigar la piel y el músculo de diversas regiones que queden más hacia posterior. Aclarado eso, vamos entonces con las ramas colaterales en este orden. En principio, como les dije, la tiroidea superior. Tiroidea superior, el nombre se los está diciendo. Lo que va a hacer es ir a irrigar la glándula tiroides. Ahora bien, algo importante que hace la tiroidea superior, que también se los spoileé recién, es que va a dar ramas o una rama justo antes de perderse en el lóbulo tiroideo para la laringe, que es justamente la rama laringea superior, y una rama cricotiroidea. Después de esto se va a dividir en pequeñas ramitas que van a ser ramas glandulares anterior, posterior y lateral para distribuirse a lo largo de la glándula. A grandes rasgos va a ser eso. Tiene un trayecto que va a ser oblicuo, un poco descendente, y en ese trayecto va a dar esta rama que atraviesa la membrana tiroidea y se mete justamente en lo que es la laringe. Bien, entonces se dirige hacia el polo superior de la glándula y da estas ramas colaterales para los músculos infrayoidea y esternocleidomastoidea, justamente para esos músculos de la región. Piensen que está cerca, o sea, es conveniente que esta arteria dé esas ramas, ¿sí? Es económico, piénselo de esa manera. Después vamos a tener la arteria lingual, que también la habíamos marcado, sale de la cara anterior, se dirige justamente hacia anterior sobre el constrictor medio de la faringe y va a pasar de vuelta a lo mismo, profunda al vientre posterior del músculo digástrico. Tengan en cuenta que tiene que irse a todo lo que es el suelo de la lengua y llegar hasta la punta de la lengua para poder irrigar bien todo lo que es la lengua, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, una arteria entera para irrigar la lengua. Bueno, no solamente irriga la lengua, irriga todo lo que son los músculos del piso de la boca. Y piensen que la lengua es una víscera que está muy muscularizada, digamos así. Tiene muchos músculos que la movilizan y cumple muchas funciones. No solamente capta los sabores, sino que también participa activamente en la deglución y también nos permite la fonación, con lo cual tiene que tener una buena vascularización para esos músculos que hacen movimientos relativamente finos, ¿sí? Entonces necesita una arteria entera grande para ella. Pasa profunda al digástrico y al nervio hipogloso. Y justamente una relación muy importante que yo voy a ir a buscar en el preparado es cuando está en esta región, pasa profunda a lo que es la glándula submandibular. Además, se va a meter profunda a lo que es el músculo miloioideo, ¿sí? Pasa profunda al miloioideo, profunda al borde posterior del miloioideo y se mete en lo que es el suelo de la boca. Y acá es justamente donde termina dando estas ramas colaterales, dorsales de la lengua, suprayoidea y sublingual. Y la terminal es la arteria profunda de la lengua. Esa es la rama terminal de la arteria lingual, que lo que hace es vascularizar, como les digo, la estructura profunda de esta víscera. Por último, vamos a tener la arteria facial de las que salen de la cara anterior, que ya sabemos más o menos qué es lo que hace, que tiene la característica de ser muy sinuosa y la sinuosidad que tiene la arteria facial no es un capricho, sino que las arterias que son espiraladas en el cuerpo son espiraladas porque se tienen que adaptar a ciertas circunstancias. En el caso de la facial, a lo principal que se tiene que adaptar es al movimiento de la mandíbula. Piensen que si yo tengo una arteria que está tensa, derechita, lisa, preciosa, con el rostro relajado, a la que yo muevo la mandíbula, la tiro, la estreso, la hago sufrir, hago que sufra algunos cambios por esa tensión que está soportando, con lo cual no sería lo más inteligente que sea así. Por eso es sinuosa, porque tiene que adaptarse a los movimientos faciales, a los movimientos de la mandíbula. Piensen que pasa por el borde inferior de la mandíbula. Entonces, va a pasar posterior al vientre posterior digástrico, pasa profunda al estiloideo
Y lo que va a hacer es, cuando pasa profundo a la glándula submandibular, se relaciona con ella, le deja un surco o un canal, dependiendo, eso es variable de cada persona, digamos así, llega justamente a lo que es el borde inferior de la mandíbula, y acá es donde se hace superficial, y nosotros vemos siempre esta relación de acá, donde bordea la mandíbula y se dirige oblicuamente hacia superior y medial, donde va a terminar por lo que es la rama angular de la arteria facial. Va a pasar o va a rodear la mandíbula justo donde termina la inserción del macetero, el borde anterior del macetero. Tiene distintas ramas colaterales que se dividen generalmente en ramas cervicales y ramas faciales. Las ramas cervicales van a ser las ramas que las da justamente antes de rodear la mandíbula, donde vamos a tener la palatina ascendente. Y después tenemos ramas glandulares para la glándula submandibular y la arteria submentionánea, que justamente lo que hace es irrigar a este musculito que está acá, que es el vientre posterior del digástrico, y a los músculos del suelo de la boca, ¿sí? Y después, en lo que es la cara, ya estudiamos en el trabajo práctico de músculos de la cara las arterias que daba las arterias, las bucales superiores e inferiores, la angular de la nariz, y el resto de las arterias para más que nada lo que eran los músculos de la mímica. Tengan en cuenta que es la única arteria que toma ese recorrido en la cara y tiene que vascularizar al resto de los músculos. Estas arterias que están acá son las arterias que no vimos en el TP de cara, que son las cervicales. Bien, después tenemos las que salen desde la cara posterior y de la cara medial, que son pocas. De la cara posterior vamos a tener lo que es la occipital y la auricular posterior. Occipital, el nombre mismo se los está diciendo, se va a ir hacia lo que es la protuberancia occipital externa, o sea, toma esa dirección. Y lo que va a hacer es irrigar al vientre posterior del digástrico y al cuero cabelludo, ¿sí? El cuero cabelludo, eso no es algo que se pregunte, nunca he visto que se los pregunten, me parecería súper loco que se los pregunten, no lo creo. Pero el cuero cabelludo está muy, muy, muy vascularizado, por eso muchas veces cuando la gente se golpea la cabeza y se abre tajos o tajitos chiquitos, por más que sean chiquitos en la cabeza, sangra mucho, ¿sí? Porque está muy vascularizado realmente. A veces no son heridas graves y sangran un montón. Bien, y justamente va a dar ramas auriculares, ramas mastoideas y meningias. Esta meningia es inconstante porque la principal que da ramas meningias es la arteria maxilar. Y arterias musculares justamente para los músculos que están cerca de la región, más que nada los que van a estar en relación con lo que sería la nuca en sí misma, ¿sí? Con lo que es el compartimiento posterior del cuello, ¿sí? Espléneo, semiespinoso y longísimo de la cabeza. Y después tenemos la auricular posterior, que lo que va a hacer es meterse entre el meato auditivo externo y la apófisis mastoides, es decir, por acá. Y da ramas mastoides y una rama auricular. Además va a dar rama estilomastoidea, arteria timpánica posterior, la anterior la da justamente la arteria maxilar, estapedia y ramas occipital y parótida. Por esta no se hagan problema, porque esta en realidad es una arteria inconstante que sería justamente para digamos, lo que son los huesecillos del oído, así que no se hagan la cabeza. Más o menos tengan una idea de cuáles son las ramas colaterales que da y que irrigan. Lo más importante claramente va a ser que sepan estas arterias qué hacen, las grandes, ¿sí? Después las ramas colaterales vamos viendo, ¿sí? Y la cara medial va a ser la faringe ascendente, que esto también es muy importante porque lo que hace es justamente irrigar lo que es la mucosa y las caras de la faringe. Va a dar distintas arterias faringes, que son las que se van a ramificar en las paredes de la faringe, arteria timpánica inferior y meningia posterior, ¿sí? Todas las arterias que se denominan meningias lo que hacen es entrar por alguno de los forámenes de la exobase hacia el cráneo y vascularizar justamente o estar en relación con las meningias, las meninges entre la meninge y la tabla interna del hueso. Ahora lo vamos a ver en neuro. Así que también es problema para neuro. No para ahora. Y esto es lo peor. Bueno, no es lo peor, no es para tanto. Es la arteria maxilar. La arteria maxilar tiene 14 ramas colaterales y tiene una sola terminal, que es justamente la arteria fenopalatina, que está acá, aclaradita, rama terminal. ¿Qué tienen que saber de esto? Tienen que saber cuáles son las ramas, ¿sí? Dudo que alguien les pregunte exactamente qué hace qué rama, porque es un montón, pero sí que la arteria maxilar se divide o se la divide típicamente según qué ramas da desde las porciones que tiene. Tiene 3 porciones que se van a dividir según las relaciones que toman con respecto al músculo pterigoideo lateral. Entonces, según si salen anterior o digamos antes del pterigoideo lateral, que sería medial, tengan en cuenta que va de superficial a profundo, medial al pterigoideo lateral, por debajo del pterigoideo lateral o lateral al pterigoideo lateral. Entonces, según de dónde salen estas ramas o en qué trayecto de la arteria salen, es en qué clasificación entran, ¿sí?
Arteria importante va a ser la esfenopalatina, ¿sí? Que un poco la hablamos a esta cuando hablamos de vascularización de lo que era cavidad nasal y parte de lo que era cara profunda. El resto de las arterias no son tan... Bueno, y la palatina descendente también la hablamos cuando hablamos de vascularización de cara profunda. Estas arterias son las más importantes. El resto realmente no es que no las tengan que saber. Nómbrenlas si las preguntan. Dudo que les pregunten el recorrido de cada una. Si les preguntan el recorrido de algunas, vayan de vuelta al video de cara y escuchen de vuelta estas arterias, ¿sí? No hay mucho más para sumar a esto. Arteria faríngea hace exactamente lo mismo que la faringe ascendente. La diferencia es que esta sería la arteria faríngea descendente, literalmente es arteria faríngea descendente, que lo que hace es vascularizar la parte más superior o el tercio superior de la faringe, que sería desde la nasofaringe un poquito más hacia abajo. Tengan en cuenta que lo que era la arteria esfenopalatina vascularizaba parte de lo que eran las paredes tanto medial y lateral de la cavidad nasal, con lo cual la arteria maxilar está más o menos a esa altura, sí, está bien arriba. Entonces, si hay alguna rama de la arteria maxilar que digamos, desciende para ir a irrigar la faringe, no se va a ir a la laringofaringe, se va a quedar en la nasofaringe, no se va a ir tan abajo, ¿sí? Entonces, esa es justamente la arteria faríngea descendente. Esta arteria va a dar pequeñas ramas para irrigar las paredes de la faringe y se anastomosa con la faringe ascendente, ¿sí? Esas ramas pequeñas que da para poder irrigar o vascularizar todo lo que es las paredes de la faringe, se terminan anastomosando justamente entre ellas. Forman como una especie de redoplexo faríngeo. Después, meningia media va a pasar justamente hacia lo que es va a pasar hacia la endobase y va a distribuirse en, digamos, lo que sería el cráneo. Ustedes cuando vieron cráneo, en la tabla interna o la cara interna de los huesos, tenían como rayitas dibujadas, eran justamente la ramificación de la arteria meningia media predominantemente. Meningia accesoria que es inconstante, alveolar inferior, timpánica, miloioidea. Tengan en cuenta que si tiene el nombre de un músculo es porque va a irrigar ese músculo. Después tenemos las temporales profundas, que son estas tres. Arteria bucal, arteria mesenteria y arteria pterigoides, ¿sí? Que son también inconstantes y lo que hacen básicamente es vascularizar ese músculo. Después tenemos la arteria infraorbitaria, que es la que nosotros vemos salir en los cráneos por lo que es el foramen infraorbitario en conjunto justamente con lo que es los ramos del nervio maxilar y distribuirse por la región. No hacen mucho más. Se anastomosa también con lo que es la angular de la arteria facial. Después tenemos a lo que es la alveolar superior posterior, que como su nombre lo indica, lo que hace es también dar irrigación a lo que es justamente los alvéolos dentarios, en lo que es la arcada dentaria superior, que esto en lo que sería la arcada dentaria inferior lo está haciendo la lingual por sus ramas colaterales, arteria palatina ascendente y descendente con sus divisiones, y la esfenopalatina ya dijimos, y la del conducto pterigoideo, que justamente lo que hace es irse por este conducto, no tiene mucho más que eso, ¿sí? Entonces, saber cuáles son, de qué porción salen y no mucho más. Como les digo, de estas que están señaladas, que están con signitos de admiración, capaz sí saber un poco más. Vuelvo y repito, palatina descendente, esfenopalatina, vuelvan a lo que es cara profunda, que ahí estaban explicadas las ramas y qué es lo que hacía cada una, ¿sí? No se vuelvan locos con arteria maxilar. Sepan dónde está, ahora la vamos a marcar. Y sepan que es rama terminal de la carótida externa, ¿sí? No es la única, porque también tenemos lo que es la aurícula temporal, la temporal superficial, que también es rama terminal, ¿sí? Son estas dos. No sé por qué no la puse acá, pero la temporal superficial también. Entonces, esta cosa enorme que está acá es justamente la arteria maxilar. Fíjense que las ramas, en este caso acá tenemos lo que es la infraorbitaria. Lo que son las ramas meningias van a venir más o menos por esta parte de acá, bien profundas, bien mediales. Acá en este caso no estamos viendo lo que es el pterigoideo lateral, que saldría de esta porción de acá. Entonces, estas van a quedar, digamos, superiores o profundas a lo que sería el pterigoideo. Estas ramas que salen de acá quedan mediales y estas que están acá salen laterales, ¿sí? Lo que es la faringia ascendente no la vamos a poder ver acá porque va a salir de lo que es la cara profunda, tiene que irse ese medial. Entonces, fíjense que acá tenemos lo que son ramas alveolares inferiores, acá. Después tenemos, como les dije, acá, esta que está acá, la arteria infraorbitaria. Esta que viene por acá es la faringe descendente. Fíjense que se junta justamente con una rama que viene más inferior, que es la faringe ascendente. Estas son las temporales profundas. Esta es la anterior, esta es la media, esta es la posterior. Ok, y no se pueden ver mejor muchas más que digamos. Estas son las ramas pterigoideas. Y hasta ahí quedaría la arteria maxilar. No hay mucho más realmente para ver. Las alveolares superiores.
Estas son las ramas bucales. Las alveolares superiores van a estar profundas. Deberían verlos por transparencia más o menos a la altura de los alvéolos dentarios. Acá dije una cosa que la lingual da ramas para lo que es la parte alveolar, pero la rama alveolar inferior sale de la maxilar. Bien, entonces, la alveolar inferior, ahí me corrijo yo, sale justamente de la maxilar y entra justamente por el conducto de la mandíbula junto con lo que serían los ramos alveolares del nervio mandibular y de ahí vascularizan e inervan, el nervio claramente inerva, y la arteria vasculariza lo que son los alvéolos dentarios desde la raíz de los dientes, ¿sí? Llega hasta la raíz de los dientes. Ok, yendo a lo que es la carótida externa en sí misma, fíjense, vamos de vuelta, esto es anterior, posterior, superior e inferior. Fíjense que acá veo todo lo que es la clavícula, acá veo lo que es occipital. Entonces esto es superior, inferior y el resto de los términos de situación que dijimos. Entonces, carótida común, toda esta parte que viene acá. Después llego acá y se divide. Fíjense que acá tienen estas dilataciones que son los glomus y seno carotídeo. Lo que hace es, carótida interna se va hacia posterior, levemente posterior y un poquito más hacia medial. Y la carótida externa se acerca un poco más o se queda un poco más en el eje un poquito más lateral a lo que sería la carótida interna y se viene un poquito más hacia anterior. Entonces, pensando en las ramas que van a salir desde la cara anterior, voy a tener acá a la tiroidea superior. Que fíjense que da estas ramitas, que son las ramitas que se van a terminar dividiendo en las distintas partes de la glándula, ¿sí? Esto que está acá es el lóbulo lateral de la glándula, como para que se ubiquen. Ahora van a ver la clase de tiroides y van a entender mejor. Y eso que está ahí bien cerquita de la línea media es el istmo. Entonces se va a dividir en estas tres ramitas que tenía acá para poder alcanzar la mayor parte de la glándula que se pueda, ¿sí? Estas ramitas que se ubican, digamos, como supraísmicas, muchas veces pueden anastomosarse entre ellas y formar como arquitos vasculares que irrigan, ya les digo, toda la parte superior. Lo propio van a ser las inferiores, que pueden anastomosarse por debajo de la glándula y formar arquitos infraísmicos, ¿sí? Bien, y aporta también algunas ramitas para la tráquea y la laringe, ¿sí? Tengan en cuenta que el cricoides va a estar acá, pero ya de ahí para abajo me encuentro solo con tráquea. Esto que está acá es justamente la arteria laringea, o la rama laringea de la arteria tiroidea superior. Fíjense que acá voy a tener a la lingual, esto que les decía, acá tenemos el dioides, vientre posterior del músculo digástrico, esto es el esternocleidomastoideo que está ahí, está sacado, y esto es el vientre posterior del digástrico que está justamente originándose medial a lo que sería la apófisis mastoides. Entonces, desciende con su tendoncito intermedio, vientre anterior del digástrico. Fíjense que acá voy a tener todo lo que es el miloioideo y la arteria lingual pasa profunda al miloioideo para ir hacia lo que es el suelo de la boca y es la que sale inmediatamente después de que sale justamente la arteria tiroidea superior. Por encima de esto voy a tener la arteria facial. Esto que está acá es el hipogloso, donde voy a tener la arteria facial que me da parte de sus ramitas cervicales, ¿sí? Para que eran las ramas tonsilares que llevan más que nada, o glandulares que llevan más que nada lo que era la región justamente de las tonsilas o amígdalas palatinas. Esto sigue por acá, se relaciona con la glándula submandibular que a veces puede formar o un conducto entero por donde va a pasar el nervio, la arteria por dentro, o puede ser solamente un surco, ¿sí? Es decir, en vez de así, así, y pasa la arteria por acá. Entonces, pasa la arteria, rodea la arteria y más o menos por acá va a estar el límite anterior, el borde anterior de lo que sería el macetero. Tengan en cuenta que el macetero toma esta dirección así, hasta lo que es el ángulo de la mandíbula, es decir, más o menos así, del arco cigomático. Entonces, rodea, pasa en relación a lo que es el borde anterior del macetero, rodea la mandíbula y empieza a dar sus ramitas faciales. Acá tenemos lo que es la ramita mentoniana, las ramas bucales, todo esto que vendría a ser la angular de la nariz. Acá se anastomosa con la infraorbitaria, que es rama de la arteria maxilar. Siguiendo, voy a encontrarme hacia posterior, porque ya no me quedan, tengan en cuenta que son 3 las anteriores, tiroidea superior, lingual y facial. Me voy hacia posterior y me voy a encontrar con esta ramita que está acá, que esta es la ramita justamente occipital. Fíjense que se va bien hacia posterior, da ramitas para los músculos posteriores, sigue, atraviesa lo que es la inserción del esternocleidomastoideo y se pierde en lo que es la región occipital, ¿sí? Todo lo que es la piel y músculos del plano o de lo que sería el compartimiento cervical posterior. Sigo un poquito más hacia arriba, me encuentro con lo que es la aurícula temporal. Veo que sigue por acá, atraviesa justamente lo que es el surco que se encuentra entre el conducto auditivo externo y la apófisis mastoides y se ramifica por la región en el límite, digamos, de lo que sería la porción del temporal y la región occipital.
Cuando sigo ascendiendo, me voy a encontrar directamente con las ramas terminales. Tengan en cuenta que por esta porción de acá, más o menos en esta región, siguiendo lo que es el borde posterior del macetero aproximadamente, voy a tener la glándula parótida. Entonces, es acá donde esta parte de la carótida externa me queda encerrada o digamos rodeada por lo que es la glándula parótida. Y voy a tener la temporal superficial, que viene por acá, y la maxilar, que se va hacia la profundidad. Tengan en cuenta que esto está muy, muy profundo. O sea, estaría más o menos en la región infratemporal, capaz un poco más profundo. Con lo cual, acá empieza a dar todas sus ramas. Esta que se viene por acá es justamente la arteria faríngea ascendente. Sí, rama de la carótida externa que sale de su cara medial. Por eso queda como medio escondida. Si yo la sigo más o menos, veo que se junta o se acerca al trayecto de esta arteria, que probablemente sea la faringe ascendente rama de la maxilar. Pero de vuelta, son arterias muy profundas, preparados de arteria maxilar. Lo más probable es que si ven alguno, sea en un museo, tipo en frasco de museo, es difícil que la vean en un preparado de cara profunda, no suele estar, y no suelen estar todas las colaterales cuando ven la arteria maxilar. Muy bien, entonces, seguimos con el resto de las arterias del cuello y vamos a ir con lo que es la subclavia. Ustedes me dirán, pero la subclavia yo me acuerdo que algo la vimos cuando vimos axila, porque estaba por ahí. Sí, es cierto, estaba por ahí, pero la realidad es que va a tener ciertos troncos particulares, grandes, que lo que van a hacer es ramificarse en todo lo que es la región del cuello. Entonces, es la rama o es la arteria que va a dar lugar a la arteria axilar cuando pase por debajo de la clavícula. Pero antes de pasar por debajo de la clavícula ya existe esta arteria y esta arteria se encarga de dar ciertas ramas para la región del cuello. Entre otras cosas, da varias ramas. Entonces, se va a originar el tronco brachiocefálico a la derecha. Volvemos a lo mismo que les decía antes. Yo tengo el corazón en el lado izquierdo del tórax. Entonces, si tengo el corazón del lado izquierdo, hay ciertas cosas a la derecha que van a ser distintas que a la izquierda. A la izquierda voy a tener más cerca lo que es el callado de la aorta. A la derecha no tengo el callado de la aorta, entonces tengo que inventar algo para poder llegar desde el tórax hasta el miembro superior. Eso que me invento se llama tronco brachiocefálico, como les decía recién. Cefálico por la carótida, braquio por la subclavia. Vamos por la parte braquio ahora. Ya hicimos la parte cefálica. A la izquierda es más fácil porque nacen todas estas arterias separadas. No se juntan en un tronco porque no es necesario, ¿sí? Típicamente no lo hacen. Entonces, de la izquierda, callado de la aorta, de la derecha, tronco brachiocefálico. Va a tener distintas porciones que las voy a dividir por estos músculos, que ya les tienen que sonar porque los vimos tanto un poquito, los vimos en axila, cuando vimos plexo braquial, por las relaciones que tenía con los escalenos, el plexo braquial, y otro poquito lo vimos la semana pasada cuando vimos músculos. Entonces, otro poquito no, otro bastante, lo vimos la semana pasada. Entonces, los voy a dividir según las porciones, según las relaciones que van a tener con los escalenos, ¿sí? Y pensemos que van a ser los escalenos anterior y medio, donde me van a dar el espacio interescalénico, donde se va a ubicar esta arteria. Entonces, la primera porción va a ser antes de llegar a lo que es este espacio escalénico, que es desde el origen de la arteria hasta el borde medial del escaleno anterior. Y acá va a dar una serie de colaterales, ¿sí? Que van a ser estas, que están acá. Vertebral, torácica interna, tronco tirocervical y tronco costocervical. Torácica interna y tronco costocervical no son tanto de hoy, son más de la semana que viene, pero sepan que existe. Torácica interna se va a ir justamente por la pared anterior del tórax y lo que hace es dar ramas para irrigar los espacios intercostales. La costocervical va a ser algo parecido, pero un poquito más hacia posterior. Después sí, la arteria vertebral y tirocervical sí nos van a interesar particularmente hoy. Después tenemos una segunda porción o porción interescalénica, es decir, va a estar entre el escaleno medio y el escaleno anterior. Y va a dar a la arteria dorsal de la escápula, que esa también les tiene que sonar porque también la vimos en locomotor, que lo que hace es irse hacia posterior por arriba de lo que era el ligamento transversal de la escápula, no pasaba por el foramen, se iba por arriba y alcanzaba lo que era el borde medial de la escápula, se distribuía por este borde y formaba parte de lo que era del borde medial de la escápula no, se iba más que nada por lo que era la fosa sobreespinosa, rodeando lo que era el origen digamos, la porción más elevada de la espina de la escápula, distribuyéndose en la fosa supra e infraespinosa, formando parte del círculo anastomático de la escápula. Y después tenemos la tercera porción o porción post-escalénica, que es cuando pasa el borde lateral de los escalenos, y lo que hace es justamente transformarse desde acá en más, o desde esta porción es donde encuentro el punto final de subclavia y donde encuentro el inicio del axilar. Y va a estar entre el borde lateral del escaleno anterior y el borde lateral de la primera costilla, ¿sí? Que ahí es donde justamente empiezo a encontrar lo que es la arteria axilar. Tronco tirocervical. Este es muy importante, muy, muy, muy importante. Tiene un trayecto corto porque
tiene un pequeño recorrido y se divide en un montón de ramas por delante del borde medial del escaleno anterior. Y va a dar la arteria tiroidea inferior. Recuerden que la superior la estaba dando la carótida. Entonces, con esta arteria lo que yo hago de cada lado es cerrar ese círculo anastomomático y terminar de irrigar a lo que es la glándula tiroides. Tiene un trayecto en principio vertical que va a ser medial al escaleno anterior y justamente se va a mantener lateral a la arteria vertebral, que era también una rama que daba la arteria subclavia desde lo que es la porción preescalénica, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser preescalénica? Porque tiene que estar bien cerca de la línea media, porque la arteria vertebral en este caso, que estamos haciendo un pequeño paréntesis, se tiene que ir hacia los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Entonces, para poder irse para allá, lo que tiene que hacer es estar bien cerca de la línea media, no se puede ir hacia lateral, ¿sí? Entonces, pasa vertical, lateral a esta arteria, a partir del tubérculo carotidio, que es justamente, si se acuerdan de locomotor, que no deberían haberse olvidado, pero bueno, vamos a ponerlo como un si se acuerdan. La vértebra C6, las vértebras cervicales en general tienen la apófisis transversal, que también tiene 2 tubérculos. Es bituberculada, a diferencia de la espinosa, que es bífida. Estos 2 tubérculos, particularmente en C6, se marcan mucho. Entonces, el tubérculo transverso de la vértebra C6 se le denomina tubérculo de Chassaignac, ¿sí? Justamente por esta relación. ¿Por qué? Porque a partir del tubérculo de Chassaignac yo voy a empezar a buscar la arteria vertebral en ese conducto transverso, ¿sí? No la voy a buscar por fuera. No pasa por todos los tubérculos, todos los forámenes transversos de todas las vértebras cervicales, sino desde C6 para arriba. O sea, desde C5 para arriba, ¿sí? Pero C6 particularmente no. La rodea, toma relación con ella, pero no atraviesa el foramen transverso. Entonces, este tubérculo carotidio me marca esa diferencia o esa definición, porque yo desde ahí ya dejo de ver la relación con la arteria vertebral y sigue justamente con una dirección transversal, porque ahí yo ya subí, ahora me tengo que ir hacia la línea media para poder llegar a lo que es el borde inferior del lóbulo de la glándula tiroides. Y justamente acá va a alcanzar al polo inferior de la glándula tiroides. Después tengo la arteria cervical ascendente, que justamente se va a relacionar íntimamente con el escaleno anterior y va a estar medial al nervio frénico, que es el ramo terminal del plexo cervical, y va a dar ramas para todos los músculos de esta región cervical lateral alta. Es decir, todos los músculos que nosotros vimos ahora que, bien gracias, no sabíamos quién los irrigaba. Bueno, acá es donde entra la arteria cervical ascendente, ¿sí? Escaleno es elevador de la escápula y va a terminar a esta altura. Después tenemos la arteria transversal del cuello, que justamente es lateral, o sea, tiene una dirección transversal hacia lateral, cruza el triángulo posterior delante del escaleno, toma relaciones con el plexo braquial y lo que hace es llega a la cara profunda del trapecio. Da distintas ramas terminales que lo que hacen es irrigar los músculos y los elementos de la región, simplemente eso. Y de estas ramas terminales da también lo que es la dorsal de la escápula. Puede darla o puede no, puede salir de acá o no. Bien, y la supraescapular, que justamente acá no es, acá me equivoqué yo, no es dorsal de la escápula, acá es supraescapular, que lo que hace es justamente recorrer la porción inferior del triángulo cervical, es la que va a llegar hasta lo que es el surco de la escápula y pasa superior y lateral al ligamento transverso de la escápula y sí se va hacia la fosa supraespinosa e infraespinosa y forma parte del círculo anastomático de la escápula. Entonces da estas dos. La arteria dorsal de la escápula puede variar en el origen. Bien, entonces, estas son algunas de sus colaterales y estas son las que nos faltaban. La arteria vertebral, que lo que hace es justamente ir al foramen transverso desde C6 a la altura del tubérculo carotidio y sube por los forámenes transversos hasta llegar al atlas, que desde el atlas se acerca hacia la línea media, se anastomosa con la contralateral y da lo que es la arteria basilar, ya una vez dentro del cráneo. Después tenemos la torácica interna, que lo que hace es irse hacia medial anterior, ingresa al tórax, se pega a lo que sería la cara posterior de la articulación esternocontral, que sería la articulación del esternón con los cartílagos costales y se queda en esta región. Después tenemos el tronco costocervical y la arteria dorsal de la escápula, como ya les digo, que puede salir de la transversal del cuello o puede variar en su origen. Puede salir de estas ramas o puede salir sola de la subclavia en otras porciones. Muy bien, entonces, fíjense, yo acá tengo lo que es un lado derecho, lo veo porque acá tengo el tronco brachiocefálico, ¿sí? Esto que está acá es lo primero en general relativamente fácil de identificar porque va a ser justamente la arteria torácica interna.
Fíjense que se va a quedar bien pegadita a lo que es la cara posterior del esternón, más cerca de la línea media y bien pegada a lo que son los cartílagos costales. Dentro de esta misma porción medial, lo que sería el escaleno anterior, voy a encontrar lo que es la arteria vertebral, ¿sí? Que es esta que está acá. Fíjense que el tubérculo de Chassaignac es este que está acá, y justamente profundo lo que es el tubérculo de Chassaignac se mete en las apófisis transversas y se va para allá. Entonces, de acá yo voy a tener esto que está acá, que es el tronco tirocervical, fíjense que da un montón de ramas. Voy a seguirlo, fíjense que toma un trayecto oblicuo, lateral en principio la arteria vertebral y después se va hacia medial. Esta que queda acá es la tiroide inferior, esta es la vertebral. Esta arteria que queda acá es justamente la transversal del cuello y esta que queda acá es la cervical ascendente. Esta es la transversal del cuello y esta es la cervical ascendente. Y la única que me faltaría sería la supraescapular, que va a ser esta que está acá. Y esto que queda acá es justamente el tronco costocervical. Bien, volvemos un poquito a lo mismo. Fíjense cómo se ve bien de vuelta lo que es. Estas son la transversa del cuello, la arteria transversa en realidad. Esta es la cervical ascendente. Acá tenemos la tiroide superior. Fíjense cómo se ve, tiroide inferior, perdón, cómo se ve, cómo alcanza a la glándula tiroides de su cara posterior en el lóbulo inferior. Esto que tenemos acá justamente va a ser la supraescapular. Y en este caso todo lo que es esta es la dorsal de la escápula. Fíjense que se relaciona con el plexo braquial. Lo que es torácica interna en este caso no se ve. Tiene que salir de la cara inferior de la arteria subclavia. Y esto que está acá es una relación súper importante de la arteria subclavia, que es justamente, nosotros, como les digo, tenemos esta simetría derecha-izquierda. Pero también tenemos otras cosas interesantes para contar, que es esto que viene acá, es el paquete vascular del cuello. Nosotros tenemos acá carótida común y acá tenemos vena yugular interna. Esto que viene acá en el medio es nervio vago. Y el nervio vago, nosotros habíamos dicho cuando vimos laringe que daba los nervios laringios recurrentes. En el caso del lado izquierdo, como yo no tengo callado de la aorta, el laringio recurrente porque recurre, porque se devuelve, tiene que dar la vuelta o pegar ese cambio de dirección en algún punto. Y lo va a terminar haciendo alrededor de la subclavia, porque no tengo callado aórtico acá. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo acá. Como pegado a la subclavia, da la vueltita y va a volver a aparecer por acá. Sí, eso que está acá es el nervio laringio recurrente, que va a pasar en el ángulo traqueoesofágico entre el esófago y la tráquea para alcanzar a lo que es la laringe. Y esto que está acá es el nervio frénico derecho. Va pegado a lo que es la cara anterior del escaleno anterior y desciende hacia el tórax anterior a lo que es la arteria subclavia. Y esto que está acá es plexo braquial, que ya lo conocen un montón y lo quieren muchísimo. Bien. Por último, pero no menos importante, tenemos lo que son las venas. Las venas van a dar justamente drenaje venoso de todo y como términos generales prácticamente lo que hacen es lo inverso a lo que están haciendo las arterias. Es decir, toman estas ramas viscerales y lo que hacen es una arteria paralela con la dirección opuesta. Entonces, el origen, tengan en cuenta que yo lo voy a ver desde proximal hacia, o sea, desde superiores a inferiores, desde caudal desde rostral hacia caudal. Entonces, mi origen de la vena yugular interna se da a nivel del cráneo, en lo que es la endobase, en lo que es el golfo de la vena yugular, que es entre el seno sigmoideo y el seno petrosio inferior, a nivel de lo que es la endobase. Una vez que estos dos senos se juntan, en el foramen yugular aparece lo que es la vena yugular hacia inferior. Entonces, acá, en esta aparición de la vena yugular, lo primero que yo voy a tener va a ser una dilatación de la vena yugular, que es el bulbo superior. Tengo dos dilataciones, uno hacia superior y uno hacia inferior. Hacia inferior cuando se anastomosa justamente con la vena subclavia y forman lo que sería la vena brachiocefálica, que va a formar la vena cava superior. Entonces, tengo el bulbo superior, va a descender justamente por el espacio perifaringio lateral, retroestilio, y toma un trayecto más o menos oblicuo cuando llega a la cara profunda del esternocleidomastoideo y forma el paquete vascular nervioso del cuello junto con la carótida común y el vago. Una vez que llega a la cara posterior de la articulación esternoclavicular, lo que hace es unirse con la vena subclavia y acá es donde encuentra la segunda dilatación, que sería el bulbo inferior de la vena yugular, y ahí termina, ¿sí?, en la formación de la vena brachiocefálica. Es parecido a lo que pasaba con la arteria, con el tronco brachiocefálico. La diferencia es que esta sí se da a los dos lados, donde se juntan las dos venas, la cefálica, que sería la yugular, y la braquial, que sería, o sea, la que viene de la región braquial, que va a ser la subclavia, se juntan, se anastomosan. Después, estos dos troncos o estas dos venas brachiocefálicas se van a anastomosar entre ellas y van a formar la vena cava superior. Eso es importante para cuando estemos en tórax. Entonces, los afluentes van a ser más o menos los mismos que recibe la carótida externa.
o sea, de las ramas que da la carótida externa. Vena facial, vena lingual y vena tiroidea superior. Estas tres hacen lo que quieren, básicamente. Pueden terminar juntas por un tronco común que se denomina tronco tiro-linguo-facial, es decir, tiro-linguo-facial, o pueden desembocar en la vena yugular separadas, ¿sí? También puede pasar que en vez de desembocar las tres juntas, la tiroidea desemboca con la lingual o la lingual con la facial, ¿sí? Puede pasar que desemboquen juntas. Entonces, la facial va a ser exactamente lo mismo que hace la arteria por el triángulo submandibular, no se relaciona tanto con la glándula y va a recibir a la vena submentoniana. La arteria la daba, en este caso la vena la recibe y va a desembocar en la vena yugular interna. La lingual justamente toma todo lo que son las venas profundas de lo que es la lengua, todas las ramas, digamos, homónimas de las ramas que daba la arteria, y llega al posterior del músculo diogloso y ahí drena o desemboca a lo que es a la vena yugular interna. Tiroides superior hace lo mismo, va desde el ángulo superior del lóbulo de la glándula tiroides, va hacia lateral y un poquito superior y desemboca a la yugular interna. Puede recibir las venas laringeas y faringeas. Después va a tener la tiroidea media, que justamente lo que hace es drenar el tercio inferior y medio de la glándula tiroides y es transversal y directamente desemboca en la vena yugular interna. Después tenemos la laringea superior, que justamente acompaña a la arteria laringea superior y puede terminar, o sea, en la vena tiroidea superior, que es literalmente esto. Faringea, que van a venir del plexo venoso faringeo, que lo que hacen es conformar estas venas faringeas y drenar directamente en la vena yugular interna. Y el drenaje del músculo esternocleidomastoideo por venas pequeñitas que convergen y drenan directamente la yugular. Ahora bien, la historia no termina acá, porque nosotros no tenemos solamente la yugular externa, tenemos yugular anterior y no tenemos solo la yugular interna, tenemos yugular anterior y yugular externa. La yugular externa claramente va a ser más superficial, la yugular anterior también. Son dos venas del sistema de drenaje venoso superficial. Y lo que se postula, justamente lo que se describe, es que van a originarse a nivel de lo que es la cara, bien superficiales, con la anastomosis del auricular posterior y una rama posterior de la vena retromandibular. Eso está muy en relación a lo que es la glándula parótida, muy cerquita de la región parótida. Y van a descender oblicuas cruzando superficiales al esternocleidomastoideo, por eso les digo que es un sistema de drenaje bastante superficial, profundos únicamente al platisma, ¿sí? Pero el platisma tengan en cuenta que es un músculo subcutáneo, entonces es un músculo recontra mega hipersuperficial y delgado. Y se ubica superficial en la fase cervical, no tiene esta fase que la reviste. Tengan en cuenta que revestía lo que era el esternocleidomastoideo. Y lo que va a recibir es la vena yugular externa posterior, que sería, digamos, corresponsal de lo que sería la vena, la arteria occipital, venas cervicales transversas y supraescapular. Y a veces esta misma vena puede drenar en la yugular externa. La vena yugular anterior puede drenar en la yugular externa. Y esta desemboca directamente en la vena subclavia. Después tenemos lo que es la vena yugular anterior, que cuando está es como que se nota un montón porque se ubica bien cerquita de la línea media, bien anterior. Y pasa en todo lo que es la región infrayoidea, y surge por la confluencia de venas submandibulares superficiales. Es decir, paralelas a lo que serían esta vena submandibular que dijimos nosotros recién, pero más superficiales. Desciende por la región cervical anterior, un poquito lateral a la línea media, pero como, digamos, bien cerquita o bien paralelo a lo que sería la dirección de la tráquea. Anterior a los suprainfrayoideos y es, digamos, superficial a la lámina superficial de la fase cervical. Esto es porque son venas subcutáneas auténticamente. Esta puede no estar, o sea, la yugular anterior es inconstante. Y justamente por arriba de la escotadora del esternón, la escotadora yugular del esternón se acoda, se hace profunda y desemboca en la vena subclavia, típicamente, o a veces puede desembocar en la yugular externa, ¿sí? Pero es el único momento donde se hace profunda. En el resto del tiempo es todo el tiempo superficial. Bien, acá tenemos una disección de los dos lados. Lo estamos viendo desde una vista anterior. Esto es la mandíbula, esto es superior. Esto es la escotadura yugular del esternón, esto es inferior. Acá están las clavículas, con lo cual esos son laterales. Entonces, de lo que es el lado izquierdo de la imagen tenemos toda una vista superficial. Esto que está acá es la vena yugular externa y esto que está acá es la vena yugular interna. Claramente no está de más aclararlo, aunque se vea a simple vista, el calibre de las venas superficiales es nada que ver con el de las venas profundas. Es mucho más pequeño. Fíjense, viene desde lo que es la región parótida, acá está la glándula parótida, y recibe a la retromandibular y al aurículo temporal. Esta que está acá es la yugular anterior.
vena yugular anterior. ¿Sí? Fíjense que recibe todo lo que son las venas submentonianas, submandibulares, que drenan y forman a la vena yugular anterior. Y que esta se hace profunda únicamente en el momento de alcanzar el esternocleidomastoideo. Fíjense que es esta misma, solamente que acá se sacó el esternocleidomastoideo y que acá está yendo a desembocar en lo que es la vena subclavia, ¿sí? Que está más o menos a esa altura. Esto que está acá es la desembocadura de la vena yugular externa. Vena yugular interna, fíjense que recibe justamente lo que es la arteria facial. Esto es justamente el tronco de la arteria tiroidea, de la vena tiroidea superior. Esta es la tiroidea media, ¿sí? Entonces va recibiendo justamente esto que nosotros habíamos comentado recién. Esto que está acá son venas tiroideas imas, que son venas que llegan a lo que es la línea media del istmo de la glándula tiroides y que suelen salir directamente de los grandes vasos torácicos. Son inconstantes, son recontra inconstantes. Y lo que es la vena tiroidea inferior va a desembocar directamente en lo que es la vena subclavia, que es, digamos, el espejo, el paralelo venoso de la arteria subclavia. Fíjense que acá se ve mejor. Nosotros tenemos acá a lo que es la vena yugular interna, vena yugular interna. Esto es la yugular anterior. Y esta es la vena yugular externa, vena yugular externa. Esto que viene acá es la vena subclavia. Fíjense cómo la yugular externa viene desde lo que es la región auriculotemporal y las venas retromandibulares, se conforma acá y desciende. Vena yugular interna, fíjense que viene desde lo que es el cráneo, ¿sí? Toda esta parte de acá, desciende, recibe un tronco común de la lingual, que es esta, y de la facial, que es esta, baja, recibe la tiroidea, que viene con la ramita laringea, y estas justamente submandibulares y parte de las tiroides está yéndose a la yugular anterior. Vamos con las imágenes de preparados, así ya cerramos esta clase que se hizo larguísima. Y tenemos una vista anterior, esto que está acá es la tráquea, esto que está acá justamente es el cartílago cricoides y esto es el cartílago tiroides, con lo cual esto es superior, esto es inferior, y los laterales. Bien, yo lo estoy viendo de frente entonces, esto es lateral izquierdo y esto es lateral derecho. Fíjense que lo que es los vasos, yo veo, esto es carótida común, fíjense que veo un vaso entero acá, en cambio del lado derecho, yo lo que voy a ver es el tronco brachiocefálico, subclavia acá y carótida común acá. Fíjense que se nota la diferencia cuando yo veo del lado izquierdo, veo directamente los dos vasos separados, es decir, la carótida común acá, la subclavia acá, separados de una vez. En cambio a la derecha no, veo cómo se separa, cómo se ramifica. Acá voy a tener lo que es la vena subclavia y lo que son las yugulares de este lado están cortadas. En realidad de los dos lados están cortadas. Bien, fíjense que del lado izquierdo se pueden ver mejor lo que son las ramitas. Acá vamos a tener lo que es el tronco tirocervical. Acá tengo a lo que es la arteria tiroidea inferior. Fíjense cómo se acoda, un codito y se va hacia lateral. Estas son justamente las transversas. Estas dos son las transversas y no se puede ver bien, aunque probablemente sea esta, la cervical ascendente. La vertebral probablemente está saliendo desde acá, bien profunda, y se está yendo directamente hacia la línea media, se está perdiendo. Fíjense que acá tenemos, no se ve tampoco, no se aprecia bien, podría perfectamente ser esta, que se va bien hacia posterior y se mete por los forámenes transversos. Bien, acá está lo que decíamos del nervio vago, fíjense cómo viene todo por acá, da la vuelta por debajo de lo que es el tronco brachiocefálico y aparece de vuelta acá el laringio recurrente, ¿sí? O sea, pasa el vago, da esta ramita que da la vuelta y aparece por acá. En cambio, del lado izquierdo no lo voy a poder ver porque lo voy a ir a buscar directamente dentro del tórax, a lo que es el callado de la aorta. No lo voy a buscar en el cuello. Y esto que viene acá, esto que está ahí, es el nervio frénico que está apoyado sobre el escalón anterior y pasa anterior a lo que es la arteria subclavia y se mete en el tórax, porque tiene que cumplir funciones en el tórax. Bien. Fíjense que acá tenemos una vista lateral del cuello, donde yo puedo ver perfectamente lo que es la glándula submandibular. Fíjense que acá veo la arteria facial por la relación que toma con la glándula submandibular, cómo rodea la mandíbula y se va hacia la cara. Acá tenemos la vena homónima, ¿sí? Fíjense cómo está llegando justamente a lo que es la vena yugular interna. Y acá justo la vena yugular interna está recibiendo la lingual acá, y acá la tiroidea. Entonces esto es un tronco tirolinguofacial, porque está desembocando junto la facial, la lingual y la tiroidea superior. Acá justamente la vena yugular está medio tapando la arteria porque habíamos dicho que la carótida común en general está ubicada hacia medial de la vena, entonces para poder verla tengo que sacar la vena. Fíjense que acá veo todo lo que es la glándula parótida. Esto es parte de
lo que sería el esternocleidomastoideo y los músculos de la región tanto infra como suprayoidea acá. Si vamos a esta imagen, lo que vamos a ver es acá la carótida externa, ¿sí? Fíjense que está dando un montón de ramas. Esto es carótida interna, no da ninguna rama. Y esto que viene acá es el nervio vago. Esto que está acá es justamente el músculo estiloioideo, ¿sí? Acá está la apófisis estiloides. El vientre posterior del digástrico está cortado acá. Fíjense que está cortado acá. Y acá está el ojalcito, digamos, tendinoso del digástrico. No lo veo. Esto que está acá es la arteria facial, ¿sí? Acá viene lo que es la glándula submandibular, que no la estoy viendo. Está cortada también. Entonces, viene la carótida externa, sigue justamente por acá, se hace profunda a esta región, que sería la parte mandibular, y acá tiene justamente lo que sería, acá vendría a estar la parótida, ¿sí? Justamente esto que estoy viendo que está sacado es la glándula parótida, no la estoy viendo porque está cortada. Esto es el ángulo de la mandíbula y esto que está acá es macetero. Entonces está cortado. Esto que yo empiezo a ver acá probablemente sea auriculotemporal y esta parte de la arteria que se está metiendo para allá me va a dar lugar a la formación de la arteria maxilar. Esto que viene acá es la auriculotemporal y la occipital no la llego a ver porque probablemente se va mucho más profunda que esta disección y no la alcanzo a ver. Esto que está acá es la arteria lingual. Fíjense que se va más profunda que la facial, la dejo de ver porque se va a meter más hacia el suelo de la boca. Entonces pasa posterior al vientre posterior digástrico y la pierdo. Y esto que está acá es la arteria tiroidea superior. Fíjense cómo sale y se va hacia abajo. Bien, esto es un poquito más de lo mismo. Acá tengo lo que es la carótida externa. Esto que está acá es la arteria lingual. Fíjense cómo se ubica entre los músculos de lo que es el suelo de la boca y termina ramificándose justamente en esta región. Esto que sale acá es la arteria facial con las ramas profundas, ¿sí? Para lo que son las regiones tonsilares, las ramas glandulares para justamente las amígdalas palatinas. Y esto que está acá es la arteria auriculotemporal. La carótida externa acá está cortada ahí, así que las ramas terminales no se van a ver bien. Bien, y acá es un zoom, digamos, de lo que es la vena yugular. Esta es la vena yugular interna. Esto es justamente acá vamos a tener que están llegando separadas las venas, ¿sí? Esta es la vena tiroidea superior, que está recibiendo acá lo que es la vena laringia. Esta es la glándula submandibular. Y fíjense que acá está la vena facial y acá la vena lingual, distintas o separadas, desembocando en lo que es la yugular interna, ¿sí? Acá no se ven las venas superficiales, en este caso, pero sabemos también que esto va a ser el escaleno anterior, porque los vasos venosos, lo que era la subclavia, como se va a juntar con la subclavia, tiene que venirse hacia donde está la subclavia. La subclavia es preescalénica, ¿sí? Está anterior al escaleno anterior. Entonces, se tiene que ir hacia anterior del escaleno anterior para poder anastomosarse con ella y formar lo que es la vena brachiocefálica. Esto es escaleno medio, con lo cual acá yo debería encontrar a lo que es la arteria subclavia. Bien, muy bien. Eso es todo por esta clase. Es una clase muy, muy larga, así que les recomiendo tomarse unos minutitos para descansar esas cabezas y seguir si tienen que seguir. Otro consejo que les doy es que usen las presentaciones y las imágenes para tratar de presentar lo que están viendo desde el momento en el que van trabajando el trabajo práctico, justamente para que adquieran cancha en lo que es el práctico, que es, en definitiva, no sé si es lo más importante, no sé si me animaría a decir que es lo más importante, pero no quiero sonar dura con esto, pero quizás no se les tenga tanta piedad en esplagno con el manejo de preparado como quizás en locomotor, por una cuestión de que ya llevan más tiempo practicando con el preparado anatómico, entonces se asume que tienen que tener más cancha. Con lo cual, mi consejo es aprovechen sus clases para manipular el preparado, como el ayudante les vaya comentando, pero también practiquen con las imágenes, más que nada el presentar y el oral, y si ustedes se dan cuenta de qué estructuras le están poniendo nombre, ¿sí? Siempre es bueno practicar eso, ¿sí? Lo pueden hacer con estas mismas imágenes, o bien hay atlas que pueden buscar como el Yokochi, que son atlas de preparados anatómicos. Entonces, esos atlas que no son dibujos, sino que son fotos, o bien los recursos digamos, de distintas imágenes. De vuelta, siempre en las clases vamos a tener preparados, pero si por ahí prefieren también sumar otra cosa para practicar, esas opciones son muy buenas. Nos vemos en la próxima clase, les dejo un beso enorme y cualquier duda saben dónde preguntar.